Todos los presentes, vamos a continuar con la segunda sesión programada para el día de hoy en el Diplomado Especializado en Derecho Procesal Penal, estando la sesión de medios técnicos de defensa a cargo del abogado magíster Dilmer Echevarría. Para estos fines, vamos a hacer un breve resumen de su currículum y su trayectoria profesional. El doctor Dilmer Echevarría Aguirre es abogado por la Universidad Nacional Herminio Valdizán, tiene grado de bachiller y grado de magíster por la misma casa de estudios, candidato a doctor en la Universidad Nacional de San Marcos, asimismo ha egresado de la maestría en control gubernamental de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, especializándose también en gestión pública, derecho administrativo y procedimiento sancionador y contratación pública. Como parte de su experiencia laboral, se ha desempeñado como coordinador de la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción de la OTEPA del Ministerio de Educación, gerente regional de control en Cajamarca, jefe de la Oficina Regional de Control de Huaraz, jefe de los órganos de control institucional OSI de la Dirección Nacional de Inteligencia y actualmente desempeñándose como docente coordinador de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte. Sin más preámbulos, dejamos en el uso de la palabra al doctor Dilmer Echevarría. Muy bien, muy buenas noches, estimado doctor Renzo Peña. También hoy nos acompaña pues el doctor Hansel, ¿no? El doctor Hansel Salidas Mocada nos acompaña como colaborador de esta gesta en el tema académico que estamos realizando. Así que vamos a presentarlo también, estimado Hansel, que tal, muy buenas noches. Esta dinámica la voy a realizar en una primera fase y yo voy a realizar todo lo que viene a ser la parte teórica y práctica, y también el doctor nos va a aportar algunos temas de actualidad en las cuales va a resaltar pues este importante tema y sobre todo trascendental de cara a lo que viene a ser una investigación que ya prácticamente continúa, ¿no? Es decir, ante la decisión, me van a confirmar si estoy compartiendo bien la pantalla. Por Sí, favor, doctor. Se puede apreciar bien la diapositiva. Ya, muy bien. De cara, pues, les decía yo, ante una disposición de formalización de una investigación preparatoria, ante estas alternativas que se nos apertura, que nos abre, que uno tiene que como abogado defensor o como defensa pública, ya sea en el escenario en el que nos corresponda, en aras pues de que el imputado pueda ejercer su debido proceso y su real y efectiva defensa, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son estas disposiciones? ¿Cuáles son estas características que tiene para que pueda hacer frente a este imputado? Es todo lo que hoy día vamos a ir esbozando, ¿cierto? Entonces, gracias por la presentación, estimado doctor Renzo. En realidad me llena de agrado y orgullo pertenecer al equipo que siempre viene realizando estos eventos académicos, porque siempre la academia tiene que estar pues a la vanguardia con casos novedosos y sobre todo pues en aras de un ejercicio irrestricto del derecho de defensa. Este importante tema que nos convoca hoy día, ya hemos visto pues en nuestro nuevo Código Procesal Penal, que la defensa teníamos que entenderlo en todo contexto, en toda magnitud, de que está orientada esencialmente a salvaguardar aquellos derechos del imputado o de la parte civil o del tercero civil responsable, ¿no? Eso en su vertiente entendemos siempre general, mientras que el sentido restringido que podemos encontrar en estos medios técnicos de defensa estaría constituido por ese derecho subjetivo que tiene el imputado y los que podrían ser alcanzados pues con las consecuencias del delito.
Ahora, algunas definiciones que también podríamos encontrar frente a estos medios técnicos de defensa que vamos a utilizar como alternativa frente a una disposición de formalización de una investigación preparatoria es que es como una suerte de derecho de impugnar provisional o definitivamente la constitución o el desarrollo de esa relación procesal, denunciando, según sea el caso, algún obstáculo o deficiencia que se base directamente en una norma de derecho y que no incida sobre el hecho que constituya el objeto sustancial, ¿no?, de esta. Los medios técnicos de defensa siempre vamos a oponerlos entonces ante la persecución del delito. Eso lo hemos siempre internalizado, lo hemos estudiado al momento que hemos leído el nuevo Código Procesal Penal o también cuando nos hablaba pues nuestro viejo Código de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces teníamos, y de hecho cuando hablamos de las cuestiones como medios técnicos de defensa, tenemos a estas cuestiones previas, tenemos a las cuestiones prejudiciales y tenemos a las excepciones. Siendo así, pasamos a definir qué significa, qué es la acción penal, ¿no? Ya como nosotros que estamos en este evento académico, vamos a tomar nota, tomar razón de lo que ya sabemos ampliamente, ¿no?, que en aquellos delitos de persecución pública, la acción penal es pública, ¿no? Su ejercicio siempre va a corresponder al titular de la acción penal, que hemos dicho siempre, y está no solamente en la ley orgánica del Ministerio Público, sino también en la Constitución Política, ¿no? Vamos a tener ahí de por medio, pues, que el Ministerio Público podrá ejercer de oficio, ¿no?, esta acción penal que, como reitero, en aquellos delitos de persecución pública va a ser, pues, pública esta acción penal. ¿Qué pasa, sin embargo, en aquellos delitos de persecución privada? Tenemos pues al ofendido o agraviado, quien va a poder ejercitar esta acción penal, pudiendo solicitar, ¿no?, la autorización al órgano jurisdiccional correspondiente, ¿no?, para poder hacer previamente al Ministerio Público, ¿no?, para que pueda ir ante el órgano jurisdiccional competente. ¿Qué debe de hacer? Presentar su denuncia. Está condicionado siempre a presentar su denuncia. Hemos visto pues que hoy por hoy también, para salvaguardar la integridad, para salvaguardar su identidad, hemos visto que hay formas de ejercer esta acción penal. Por ejemplo, podrían ir terceros y podrían ir ir ni siquiera virtualmente hablando a la plataforma de la PCM sin mayor identificación que un correo electrónico o solicitando que se reserve su identidad. También puede plantear no solamente una denuncia penal, sino también una denuncia por una infracción administrativa. Y en suma, estos delitos de persecución privada, si bien puedes irte al Ministerio Público, también se puede activar, recordemos, la acción penal por una noticia crimini que puede ser de conocimiento público, ante lo cual el titular del Ministerio Público, el titular de la acción penal, llamémoslo siempre así, va a ejercer esta acción penal, ¿no? Para lo cual puede, pues, como Ministerio Público, de todas maneras, también interactuar con el agraviado o el ofendido, para posteriormente hacer su denuncia ante el Poder Judicial. Y aquí viene ya lo que decíamos, ¿no?, que cuáles son aquellos medios técnicos de defensa. Como el tiempo es corto, me ha pedido la coordinación que vaya directo al punto de cada una de estas cuestiones que constituyen pues nuestros medios técnicos de defensa, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver frente a esta actuación del Ministerio Público de decidir con continuarlo con las investigaciones preparatorias, ¿no?, que es lo que llamamos la formalización de la investigación preparatoria,
ante esa comunicación, lo que podemos hacer es ver la cuestión previa, ¿no? Ver el mecanismo de la cuestión previa. ¿Y qué es la cuestión previa entonces? Cuando vemos aquí, ¿qué es la cuestión previa? Va a constituir este mecanismo de defensa, este medio de defensa, como reitero, que se opone a la acción penal, y por ella se pone en conocimiento pues que falta un requisito de procedibilidad. Es decir, ese requisito que el fiscal omite, ese requisito que explícitamente está previsto en la ley, lo está omitiendo, ¿no? Está omitiéndolo de tal manera que ante ello puede solicitarse, cuestionarse a través de esta cuestión previa. Si el órgano jurisdiccional en ese supuesto lo declara fundado, se anulará todo lo actuado. Ahora, esta investigación preparatoria puede reiniciarse cuando el requisito omitido sea satisfecho. Reitero entonces, cuando un requisito de procedibilidad expresamente previsto en la ley ha sido incumplido, ¿no? Si su observancia no se ha dado rigurosidad, entonces esta será inválido para el ejercicio de la acción penal y que el juez prácticamente lo declarará nulo, ¿no? Anulará todo lo actuado. Eso está establecido en nuestro artículo 3. Luego tenemos la cuestión prejudicial. Pero antes vamos a recordar algo más, ¿cierto? Que podemos hablar de esta cuestión previa. También podemos citar al profesor Florencio Mixán, ¿no? Cuando decía pues, que es un deber legal que velar porque se haya cumplido estos requisitos de procedibilidad para que se ejerza la acción penal. Entonces, no podría, tenemos que ser categóricos así, ¿no? Podría ocurrir que por algún motivo involuntario, a pesar de que se haya cumplido con ese deber, no se adjuntó el documento que sustenta ese hecho. En ese caso, bastaría para subsanar la deficiencia probar que sí se ha cumplido, ¿no? Esas son las vicisitudes que a veces podemos encontrar. Entonces, sí se realizó el procedimiento, por eso quería detallar esto antes de pasar a la siguiente lámina. Sí se podría dar por superado ese requisito de procedibilidad siempre que se haya cumplido y se haya omitido con adjuntar el documento que así lo demuestre, pero será inadmisible que el titular pues, de la acción penal formule o formalice la denuncia con cargo a que termine el trámite previo que ha iniciado o la promesa de iniciarlo. Esto sería una evidencia clara de que no se ha cumplido con la exigencia legal. En suma, si el Ministerio Público titular de la acción penal ¿no? Va a formalizar una denuncia, señale que lo va a iniciar o lo va a realizar, que se ha dado, hemos visto casos en los que se ha podido advertir ello, eso sería una evidencia de que no se ha cumplido con la exigencia legal, por ende lo que va a hacer el órgano jurisdiccional es declarar fundada la cuestión previa. Como de procedibilidad, algunos tratadistas han señalado pues que son todas aquellas causas que condicionan el ejercicio penal y que sin cuya presencia es imposible promoverla. Ahora, en senda jurisprudencia, y eso quizás lo va a tratar un tanto más ya el doctor Hansel, ¿no? Hay en la Corte Suprema ya se ha establecido que el requisito de procedibilidad para que opere como cuestión previa tiene que estar previsto expresamente en la ley. Decíamos entonces que puede ser declarado fundado, ¿no? Y en ese escenario anulas todo lo actuado y nuevamente puedes reiniciar cuando el requisito se hubiera satisfecho. ¿Qué otro efecto podría causar esta cuestión previa? También tiene un carácter extensivo, nos dice la doctrina.
ya que comprende a todos los que resulten procesados por el mismo delito, sin importar si una o todas las partes acusadas la promovieran. Y eso por el principio de integridad, ¿no? Las partes, el proceso es un todo que por ende la decisión que involucre va a converger para todos. Es por ello que el carácter extensivo de esta cuestión previa va a poder prácticamente conllevar a que todo el proceso se resuelva, y si se tiene que declarar, si se tiene que anular todo lo actuado, necesariamente se tendrá que declarar así, y sin importar que una u otra parte lo haya propuesto, para todos ocurre lo mismo. Vamos a quitar esto un momentito para que no nos esté... ya, ahora sí. Continuemos. Ahora, cuando hablamos de la cuestión prejudicial, ¿no? Eh, podemos mencionar que esta tiene su data histórica, ¿no? De cómo es que se adquirió esta realidad jurídica y se institucionaliza con jurisprudencia creativa por la Corte Suprema de Justicia a fines del XIX, ¿no? Del siglo XIX. Tanto los códigos de enjuiciamientos en materia penal de 1863 y el de 1920 no previeron la cuestión prejudicial, ¿no? De ahí que se requirió la solución a este problema, y en su lugar, pues, mediante decisiones jurisprudenciales, siempre con criterios discordantes de todas maneras, se pudo establecer, así como, vuelvo a decirlo, ¿no? Con una suerte de creatividad en la jurisprudencia, surge esta cuestión prejudicial. Y ya en el Código de Procedimientos Penales de 1940, sí se va a positivizar cuando el artículo cuarto de este código nos dice, pues, o señala la cuestión prejudicial de naturaleza extrapenal en el procedimiento penal. ¿Y qué nos dice, qué nos decía este artículo cuarto del Código de Procedimientos Penales, ¿no? Después del Código, de estos códigos de enjuiciamiento que no habían previsto, como repito, el Código de Procedimientos Penales de 1940 positivizó, y entonces lo que nos trae, nos dijo, nos señaló, es que va a proceder cuando, habiendo el fiscal decidido ya continuar con la investigación preparatoria, ¿no? Se advierte que estos hechos deben establecerse en otra vía. Es decir, el carácter delictuoso del hecho imputado previamente debe establecerse en otra vía. En consecuencia, está referida a todo problema de naturaleza extrapenal. Es decir, la persona legitimada tendría que promover en una vía extrapenal. ¿Ok? El hecho de que tenga que resolverse en la vía extrapenal implica que el resultado es necesario para resolver cualquier cuestión vinculada con ella. Es así, pues, que el delito investigado tiene estrecha vinculación con aquello que se va a resolver en la vía extrapenal. De tal suerte que las cuestiones prejudiciales que reclaman de una decisión previa constituyen, en otras palabras, un obstáculo para la prosecución del proceso penal.
si el órgano jurisdiccional la declara fundada, la investigación preparatoria, lo que va a ocurrir, se suspende hasta que en la otra vía recaiga una resolución firme. Algunos tratadistas, siempre vamos a ir aparejando un poco aquí con la doctrina, algunos tratadistas advertían ya de que las cuestiones que versan sobre una relación de derecho privado o administrativo que constituye un antecedente lógico de un delito o de una circunstancia de esta, configuran un obstáculo para la acción penal y la cual debería ser ejercitada en forma de una excepción, ¿no? Excepción que va a tener la característica de ser dilatoria en cualquier estado del proceso, con lo cual conllevaría a la suspensión del proceso en forma temporal. De esto no habría mayor comentario entonces, básicamente es y lo que ya se ha dicho, ¿no? Que el carácter delictuoso requiere un pronunciamiento previo en otra vía. También la resolución en jurisdicción extrapenal servirá para que el juez penal decida, ¿no? Ya sea afirmando o negando el carácter delictuoso del hecho. ¿Correcto? Y con ello, pues, opinará si va a proseguir o archivar el caso. Ahora, hay un ejemplo aquí, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que en la vía es un tema de carácter civil, por ejemplo? Ahí lo que hace es, si lo promueve el fiscal provincial en lo civil, cita a las partes interesadas. Ahora, uno de los que reclama el pronunciamiento previo no necesariamente también es solo civil, ¿no? También podría ser laboral, podría ser administrativo. Y esto, por ejemplo, vamos a recordar un poco en el caso de los delitos contra la libertad de trabajo, ¿no? Podría ser que previamente, para que se constituya un delito previamente, podría ser requisito la vía extrapenal, como la actuación administrativa en SUNAFI, la actuación administrativa en el Ministerio de Trabajo propiamente, o en otra instancia, ¿no? Dependiendo del tipo de la vía extrapenal que necesita promoverse. Con la cuestión prejudicial, lo que se alega son hechos que existen y que se deben seguir en una vía distinta penal, como colofón. Está íntimamente ligado, como decía hace un momento, al delito investigado. Ya hemos dicho esta parte que se suspende, si se declara fundada, se suspende, ¿no? Vamos ahora con las excepciones. ¿Qué tipo de excepciones tenemos? ¿Qué son estas excepciones? Igualmente van a constituir medios técnicos de defensa que el imputado tiene, ¿no es cierto? Que el imputado tiene y su objeto, su finalidad es explicitar la improcedencia de la acción penal y terminar con la pretensión punitiva del Estado, ¿no? Esa pretensión persecutora del ejercicio de la acción penal. Vamos a ponerle fin cuestionando justamente la acción penal como una improcedencia de acción penal. Lo que se alega como contraargumento es la existencia de una causal de autolimitación de esa potestad punitiva del Estado. Es decir, esto es intraproceso, ¿no? Este es un derecho de petición intraproceso, o sea, dentro del proceso, donde voy a señalar la existencia disuasiva de una causal de autolimitación de la potestad punitiva del Estado, que está prevista como excepción, y por ende, como reitero, se declararía la extinción de la acción penal. Para el profesor César San Martín,
nos ha dicho que cuando el imputado interpone una excepción, generalmente lo que se ve es que éste se está oponiendo a la prosecución del proceso. En la medida que él entiende, que este imputado entiende que carece de alguno de los presupuestos procesales establecidos por el ordenamiento jurídico procesal, por nuestra norma adjetiva penal. Entonces, en sentido general, las excepciones como medios de defensa del imputado van a tener como finalidad de exponer toda la improcedencia de la acción penal y terminar con la protección punitiva del Estado. En nuestro ordenamiento, la excepción es un derecho que se va a contraponer a la acción penal, por el cual se invocan razones que orientan a la extinción de la acción penal. La impiden, es decir, impiden su ejercicio o la modifican o regularizan su trámite. Nuestro ordenamiento nos habla de 5 tipos de excepciones en su artículo 6, ¿no? El artículo 6. Entonces vamos a tener la excepción de, por ejemplo, la primera de naturaleza de juicio, la segunda de improcedencia de acción, la tercera, la excepción de cosa juzgada. También vamos a tener la excepción de amnistía y la excepción de prescripción. Entonces el artículo 6 ha previsto las 5 o los 5 tipos de excepciones, siendo el último de estos la de prescripción. Ahí en la de prescripción vamos a hacer necesariamente también el comentario pues a lo que se estuvo hablando y estuvo bastante en boga, ¿no? La imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. Vamos hablando entonces de la primera excepción que está en ese orden, la de naturaleza de juicio. Este tipo de excepción que se da cuando en el proceso se tiene una sustanciación, ¿no? Una sustanciación distinta al que prevé la ley. Esta excepción tiene por finalidad la regularización del trámite procesal, ya que se ha dado a una denuncia interpuesta una sustanciación distinta a la que establece la ley, distinta a la que le corresponde en un proceso penal. Cuando hablamos de sustanciación, es sinónimo, y por eso es que hablamos del trámite. Su sentido es el de trámite, para los que nos siguen y pueden ver este término como no interpretado y fácilmente. Esta palabra sustanciación se entiende como sinónimo de trámite, y de acuerdo a la magnitud de ese error, la regularización puede significar la anulación de determinadas diligencias que hayan resultado pues desnaturalizadas, ¿no? Porque como decíamos, si se ha dado un trámite distinto, entonces tendríamos que necesariamente regularizar, y si esto es sobredimensionado, hay que ver bien si es que se va a anular determinadas diligencias que hayan resultado desnaturalizadas. Ahora, ¿y qué pasa con aquellos que no necesariamente se declaran, digamos, nulo? Estos se van a tener que adecuar a la vía que corresponde.
Siempre que no se puedan adecuar, van a ser anulados. Y esto va a depender, ¿no? En qué tipo de vía se sigue determinado, en qué tipo de proceso se adecua un determinado tipo penal, y si este no le corresponde, pues necesariamente la excepción que se ha deducido en esta se declarará fundada y se ordenará regularizar el procedimiento, el proceso penal al que debe de corresponder. Aquí estamos en la improcedencia de la acción también, ¿no? Eso se da cuando el hecho que está denunciado, el hecho que es materia de investigación, no constituye delito o no está justificado penalmente. El otro, la excepción de cosa juzgada, un tanto más light, ¿no? Cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme. ¿Contra quién? Contra la misma persona que ya antes había sido procesado. Ahí podemos citar nuestros principios también, ¿no? El non bis in idem. Claro, porque si ha sido juzgado, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. También tenemos la excepción por el hecho de que ha transcurrido el tiempo que decíamos de la prescripción, o también cuando haya una declaración como tal, ¿no? Cuando estamos frente a la amnistía, que significa pues el olvido del hecho delictuoso, ¿no? Borrar retroactivamente la condena o la incriminación del acto objeto de ese proceso. La condena sí existe, ¿no? Sí existió, sino que se va a reputar como no pronunciada y el delito hecho punible desaparece con todos sus efectos. ¿Cómo olvidar estos pedidos que actualmente le han estado haciendo? Uno de los últimos pedidos mediáticos, ha sido pues el de la cantante folclórica, ¿no? Avencia Mesa. Entonces, respecto a la amnistía, también la Real Academia se ha pronunciado, lo tenemos ahí, que es el olvido de los delitos políticos, otorgado por ley ordinariamente a cuantos reos tengan responsabilidad análoga entre sí. Ahora, la amnistía como manifestación del derecho de gracia, en stricto sensu, tiene el significado ya de una renuncia generosa que va a ser el Estado, ¿no? El que tiene esta potestad de persecución contra los delitos, ¿no? Entonces es una renuncia generosa que hace, y prácticamente ya no va a hacer empleo de ese ius puniendi que tiene, y con lo cual beneficia pues a las personas que han cometido delito en el transcurso del tiempo, ¿no? También otro caso mediático que hemos visto es pues esta prerrogativa presidencial que tuvo, pero que fue muy polémica, el caso en el tema de los Avengers, Pedro Pablo Kuczynski y Fujimori, ¿no?
cuando por ejemplo, otra figura, haciendo uso de otra figura similar, el presidente haciendo de esta eh, prerrogativa, lo indultó, ¿no? A Fujimori. Y ahí vimos también cómo los supuestos por los cuales habían fundamentado no lo estaban realmente, ¿no? Traigo a colación ese supuesto porque en la amnistía igualmente tienes pues que para su otorgamiento tiene que estar emitido y otorgarse en base a esos supuestos objetivables, ¿no? Es decir, objetivamente comprobables, y debe estar contenido en una ley, ese alcance general, siempre orientado a suspender la investigación o el procesamiento de determinados hechos en función a determinado tipo penal también que hayan incurrido, mas no así en función a cada sujeto implicado en tales hechos. Si es que se amnistía un determinado delito, deberá incluirse a todos aquellos que han participado y no hacerlo selectivamente. Esta excepción de amnistía es lo que vas a hacer es deducirlo con el fin de extinguir la acción penal, en virtud de que se ha concedido la amnistía respecto a un hecho delictuoso. En suma, entonces, es la amnistía una manifestación del derecho de gracia que está orientado a olvidar la comisión de un delito de índole político-social. En consecuencia, se constituye una facultad del Poder Legislativo mediante la cual se ampara con la impunidad a todos aquellos que están denunciados, procesados o condenados por delitos cometidos, no por haber cometido delitos políticos sociales. Debe recordarse que esta es una atribución del Congreso, ¿no? Y va a producir efectos de cosa juzgada. Luego tenemos la excepción de prescripción, decíamos, ¿no? La excepción de prescripción que se da por el vencimiento de los plazos señalados por el Código Procesal, en este caso por el Código Penal, el ordenamiento sustantivo. Este establece plazos, entonces, se vencen estos y lo que pasa es que como resultado se extingue la acción penal. También se extingue la acción, en este caso el derecho de la ejecución de la pena. Siendo así, entonces, cuando nos referimos a la prescripción, ¿no? Tenemos que ver necesariamente hablar de la prescripción ordinaria, ¿no? La prescripción extraordinaria. Pero esta prescripción reside en la seguridad jurídica, ya que el transcurso del tiempo, inexorablemente el tiempo transcurre, el tiempo pasa y provoca pues cambios en cualquier relación o situación jurídica, y cuyo statu quo no puede permanecer de esa manera indefectiblemente, ¿no? Indefinidamente. Si nos referimos a la prescripción en particular al delito o la pena, vamos a ver que el fundamento subyace en la realización de los fines de la pena, pues con el transcurso del tiempo, estos devienen en imposibles o innecesarios. La prescripción de la acción penal o del delito ocurrirá en un ámbito espacial, ¿no? Y en el plazo predeterminado, como he mencionado, en el Código Penal.
y en esta se cuestiona si lo que se prescribe es la acción penal o el delito, ¿no? Tanto en nuestro Código Penal del 91, ¿no? También se regula esto como un medio de extinción de la acción penal, pero a la vez prevé que el cómputo de plazo de la prescripción se tiene que efectuar partiendo del día de la perpetración, de la consumación del delito. Recordemos a estos efectos que tenemos que ver si es un delito instantáneo, si es un delito continuado, ¿no? Que será materia también o ya fue materia de otras sesiones seguramente. Para el profesor Roy Freire, también hemos visto que la prescripción de la acción penal va a tener por objeto poner fin a la potestad represiva, ¿no? Que en otros términos, pero dice lo mismo que estamos mencionando, que tiene por objeto poner fin a la potestad represiva antes que la misma se haya manifestado. ¿Ok? Antes que la misma se haya manifestado. ¿Y cómo así se manifiesta? Se manifiesta pues con una sentencia condenatoria firme, ¿no? Ahora, ¿qué nos ha dicho a su turno? Ya habíamos hablado de algunos tratadistas, ahora vamos a pasar también al Tribunal Constitucional, ¿no? Afirmó que la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad penal fundada en la acción del tiempo sobre aquellos acontecimientos humanos o la renuncia del Estado al ius puniendi. Ello en estricta razón de que el paso del tiempo borra los efectos de la infracción, existiendo apenas memoria social de esta. Es decir, que mediante la prescripción pues se limita la potestad punitiva del Estado, dado que se extingue la posibilidad de investigar un hecho criminal y con él la responsabilidad de su autor. Entre los fundamentos afirmativos están que la sociedad olvida paulatinamente el delito, hasta el extremo que su recuerdo mismo. Bueno, y para poner un ejemplo más básico, más mínimo, podemos ver cuánto se hablaba también del primer gobierno del difunto Alan García y posteriormente extrañamente sale pues elegido para un segundo mandato, ¿no? Y todos señalan que la gente olvida o también la sociedad misma cambia porque han venido nuevos electores que ya no son los mismos de aquellos años que sufrieron pues ese primer régimen, ¿no? Esto a la luz de lo que menciono, porque la sociedad olvida paulatinamente. Ahora, pero también tenemos fundamentos negativos, ¿no? Entre los fundamentos negativos es que se contradice los principios del derecho penal, pues importa una esperanza de impunidad que alienta la comisión del delito y debilita el efecto intimidatorio. Pero contra eso también ya hemos estado viendo cómo es que justamente, ¿no?, para esta tesis, que es un fundamento negativo, también se habla de la imprescriptibilidad de los delitos, ¿no? Bueno, yo creo que también tenemos la prescripción ordinaria y extraordinaria, pero por cuestión de tiempo le voy a dar pase al doctor Hansel para que pueda también hacer uso de los micrófonos para poder dar a conocer algunos temas, ¿no? El doctor Hansel es abogado por la Universidad Científica del Sur, es máster en compliance por el Centro Europeo de la Universidad Católica de Murcia, candidato a magíster por la Universidad Nacional Emilio Balizán, es CEO de GPA Uruguay y es abogado, árbitro, renace y adjudicador, especialista también en derecho procesal.
Es profesor invitado del Consejo de la Magistratura de Ecuador, Universidad Católica de Nicaragua y Universidad del Cauca. Entonces vamos a poder también compartir con él algunos quizás precedentes, a ver qué nos puede comentar. Adelante, doctor, por factor tiempo vamos a ir modulando algunas intervenciones. Adelante, doctor Han. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, güey. Se me escucha, ¿no? Sí, muy bien. Adelante. Sí, va a ser breve. No voy a robarles mucho tiempo. Bueno, como pueden ver, hay diversas concordancias, ¿no? Respecto a los medios técnicos de defensa y los supuestos especiales, ¿no? Que para la interposición de las mismas, como ya lo expuso en su oportunidad el doctor Dilmer, ¿no? El artículo 4, si se puede analizar dentro del Código Procesal Penal, tiene una concordancia, ¿no? Por ejemplo, el Código Penal 215, el artículo 7, el 9, el 84, tiene diversas concordancias en las cuales puede analizarse, ¿no? Entonces, el modelo procesal penal, este modelo que no quiere llegar nunca a juicio, este modelo que busca la sumatoria mediadora de las partes, da cierto tipo de pequeños procedimientos, ¿no? La aparición de la cuestión previa, por ejemplo, ¿no? En nuestro proceso penal hay un relieve, y acá cito un texto del profesor García Rada, que en el año 84 ya definía o daba la definición sinóptica en su amplitud dentro de la cuestión previa, ¿no? Es como que esta es un medio técnico el cual uno va a darse una tela de juicio respecto a un análisis respecto si el fiscal decide o no continuar con la investigación preparatoria, no omitiendo por causal de alguna omisión de requisito de procedibilidad, ¿no? Previsto en la ley procesal penal, dicho sea de paso. Entonces, como consecuencia jurídica procesal de esto, se buscará que el juzgado correspondiente, el de investigación preparatoria o el de garantías, como quieran llamarse, podrá darse las medidas correspondientes, sea el archivo o sea el reinicio de las cosas, ¿no? Emitido por esto, ¿no? Entonces, hay una función de requisito de procedibilidad y cuestión previa. Por ejemplo, ¿no? Es un medio de defensa, como lo explicó el doctor Dilmer, que busca sanear el proceso penal por la insatisfacción de un requisito de procedibilidad, ¿no? Es como diríamos a nivel procesal puro, una excepción perentoria, ¿no? No una excepción dilatoria, perdón. Esa que se puede subsanar, esa que no va a tener algún archivo definitivo, algo por el estilo, ¿no? Entonces, es lo que se va a buscar simplemente es un requisito de procedibilidad, ¿no? Y vuelvo también a recitar al profesor San Martín Castro. Se trata de una cuestión de origen legal, ¿no? Respecto a requisitos propios de la ley, ¿no? Que ya debería ser superado por la doctrina jurisprudencial, conforme ya se hablaba de los años 90, incluso hasta la actualidad. Ahora, respecto a estos requisitos de procedibilidad, son filtros, vicios, presupuestos procesales de naturaleza no civil, penal, administrativo. Son requisitos procesales de naturaleza política criminal para la persecución de determinados delitos, ¿no? Por ejemplo, la ley 3424 daba como requisito el previo informe de la SMV que daba la conformidad para un requisito de programa de cumplimiento que este mismo determine la inviabilidad de la misma, ¿no? Entonces, eso pasa con los requisitos. Y si no lo tienes, definitivamente el proceso debería ser subsanado y en el caso no se subsane, la segunda vía será el archivo, ¿no? Y pasa con delitos ambientales, que debería haber un informe de la entidad regulatoria correspondiente, que es la OEFA, al menos acá en el Perú. Igual un delito de seguridad y salud del trabajo, 164 del Código Penal, también debería haber un informe del regulador que es SUNAFIL, ¿no? Entonces, así hay cuestiones previas, ¿no? Tal como lo dice su nombre, lo que se va a tener que satisfacer. Respecto a la oportunidad de interposición de las mismas, conforme se va a desprender dentro del artículo 4 del Código Procesal Penal, se va a tratar un procedimiento de defensa, ¿no? Que puede ser incluso interpuesto una vez
formalizada la investigación preparatoria. Este es el truco procesal, no en diligencias preliminares, sino el artículo 4 es específico que se puede interponer una vez formalizada la interposición de la investigación preparatoria, ¿no? Hasta antes del pronunciamiento definitivo sobre el objeto del proceso penal, ¿no? Que puede ser el control de la acusación, que el Código Procesal Penal no lo especifica, pero la determinación de este objeto se da en el acto postulatorio, y el acto postulatorio se debe de entender por el control de acusación. Entonces, a esta última hay una pequeña apreciación, ¿no? Por ejemplo, el texto del artículo 4 del Código Procesal Penal se desprende de un efecto nulificante, ¿no? La nulidad o nulificación de todo el proceso se va a dar si es que no se puede satisfacer esa subsanación, porque la cuestión previa va a ser una cuestión de excepción subsanable, ¿no? Esos son los efectos jurídicos, al menos para la cuestión previa, ¿no? Hay supuestos especiales, hay supuestos problemáticos. Si nosotros leemos tranquilamente, damos una lectura al plenario 2006 el acuerdo plenario 7/2006, que habla sobre la cuestión previa e identificación del imputado, hay una variante especial respecto a este artículo 4 del que hablamos, ¿no? Porque pues asocia la identidad del imputado y cuando está en cuestionamiento por determinarse si su identificación puede ser verdadera o se trata de una persona inexistente, ¿no? Y los que tocamos o los que aprendemos a profundidad siempre nos preguntamos si es que se puede seguir un proceso penal si no se sabe la identidad del imputado, ¿no? Entonces, o no se puede determinar a ciencia cierta el descubrimiento de la misma, ¿no? Entonces, hay supuestos para la identificación del imputado como acto de investigación. Tenemos la Directiva 3/2004, por ejemplo, que habla sobre estos supuestos y otros más, ¿no? El cual el juez debe recurrir a esta cuestión. Obligatoriamente es un acto incluso de oficio para poder remediar esta situación, hasta que pueda identificarse bien en el control de imputación que se va a dar, ¿dónde? En la audiencia de imputación de cargos. Entonces, por otro lado, la Sala Permanente de la Suprema en el recurso de nulidad 1660/2010 Lambayeque examina una aplicabilidad de exigencia interpuesta por la ley del sistema financiero, si mal no me equivoco, ¿no? Que hablaba sobre emitir un informe por la autoridad competente del SBS cuando se interponga una denuncia contra una empresa del sistema financiero, ¿no? Entonces, el tema en sí mismo, por ejemplo, en caso de que hubiese estafa, por ejemplo, hay gente que estafaba o hacía fraude procesal o actualmente lo que puede haber delitos cibernéticos, deberían denunciar directamente, ¿no? Pero antes no se podía así. Antes, si alguien frauduaba o cometió un delito contra una empresa de naturaleza bancaria, lo que tenía que hacer era esperar el informe del regulador SBS para poder denunciar, ¿no? Cosa que ha sido subsanada por principio de economía procesal, siempre aplicando el título preliminar del Código Procesal Penal. Ahora, ahora tenemos la segunda cuestión, que es la cuestión prejudicial, el cual esta cuestión es que el juez de la acción es el juez de la excepción. Esa es una analogía que se hace por regla del derecho romano, ¿no? El juez que va a accionar es el juez que va a excepcionar, ¿no? Bueno, ya eso incluso existe del año 1920, el cual antes de la incorporación, incluso en nuestra legislación actual, incluso antes del modelo americano existía un modelo romano, incluso, que hablaba sobre la excepción de incompetencia, la jurisdiccional, la anterior, la del 49, la naturaleza de juicio, entre otras, ¿no? Hay una posición adoptada que la encabezaba, como siempre, el profesor Mitz-Mas, que refería que había una cuestión prejudicial en nuestro país consecuencia de las constantes variaciones dentro de la decisión de la Corte Suprema, ¿no? Pero ¿cuál es esta función al punto? ¿Cuál es la función de esta cuestión prejudicial? Es una función político-criminal que va a vincularse a la necesaria preservación de principios como la legalidad y el principio de unidad del ordenamiento jurídico, ¿no? En efecto, contar con un dato del fuero extrapenal va a hacer posible que el juez penal, a cargo de resolver el caso,
aplique la adecuada ley penal conservando el principio de legalidad. Entonces, además de esto, preserva el principio de unidad del ordenamiento jurídico para que evite que produzca fallos contradictorios en el tema penal o extrapenal, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en temas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, un trabajador muere dentro de la empresa, pero resulta de que fue negligencia propia del trabajador, ¿no? Sin embargo, el proceso penal no puede ir en una contradicción evidente determinando esa responsabilidad, incluso por cuestiones de protección de bienes jurídicos, ¿no? Así que la existencia de una cuestión prejudicial siempre va a ser, uno, esperar lo que diga el fuero extrapenal, no importa la naturaleza. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el caso Repsol, ¿no? El caso Repsol no podía admitirse a trámite, ¿por qué? Porque el regulador aún no había sancionado, y al final no determinó la responsabilidad, incluso los absolvió mediante un proceso administrativo sancionador. Por eso la denuncia interpuesta por fiscalía tampoco procedió. ¿Por qué? Porque habían otras vías satisfactorias que determinaban que no existía responsabilidad, que el cual vincularía a la empresa con el acto antijurídico, ¿no? Entonces, bueno, para presentar una cuestión prejudicial siempre va a darse en investigación preparatoria, siempre la oportunidad va a ser al momento de la conclusión de la investigación, ¿no? Entonces, ahí se puede interponer la prescripción. Deme un segundito, por favor. Disculpen. Entonces, el efecto de la procedencia técnicamente va a ser que se cuestione la legitimidad del fiscal que no debe persistir respecto al curso de un proceso extrapenal o independientemente del fuero penal, ¿no? el cual va a tener que reconocerse la facultad de sustituir al titular que la acción no la debe proseguir, ¿no? Una vez fundada, entonces, la cuestión prejudicial le corresponderá a la suspensión de plazo de prescripción de acción penal, eso es importante. Y segundo, la cesación de medidas cautelares personales y reales que se le hubieran impuesto, ¿no? Esos son los efectos de la cuestión prejudicial, ¿no? Uno, se suspende en plazo de la prescripción penal. Y dos, que cesa todo acto de medida de coerción dentro del proceso, ¿no? Que se hubieran interpuesto. Entonces, eso es muy importante. Legitima, obviamente, va a ser la defensa. Ahora, las excepciones, tenemos la naturaleza de juicio, la improcedencia de acción y la cosa jugada, que ya fue explicado a grosso modo, ¿no? Entonces, para poder adentrarnos más, la naturaleza de juicio está regulada en el artículo 6.1, que regulaba en el caso de secreto fundado, el proceso se va a adecuar en caso de la proceda, ¿no? Entonces, hay una diversidad de procedimientos dentro de nuestro sistema procesal penal, hay especialidades construidas respecto a la base del procedimiento, el común al menos, el cual se va a reafirmar una posición sobre si procede o no procede a juicio, ¿no? La más importante, bueno, la razonable, es que la naturaleza de juicio no se está aplicando últimamente. Hay causales de nulidad ahora que, en vez de naturaleza de juicio, muchos están interponiendo nulidades, ¿no? Respecto al artículo 150 del Código Adjetivo. Entonces, hay cuestiones de razonabilidad, y creo que naturaleza de juicio podemos prescindir de ellas porque ahora se están usando las nulidades por temas de amplitud de efecto procedimental respecto a la fundabilidad de la misma. Ahora, hay una excepción, la excepción más importante que regula ese tema de las excepciones, que es la improcedencia de acción, regulada en el 6.1.b, que regularía, ¿no?, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente, ¿no?, que hace una cuestión de fórmula dogmática, pero es importante reflexionar sobre esto porque la cuestión dogmática debería al menos acompañarse por principio de imputación concreta o necesaria y cuestiones probatorias, ¿no?, para poder determinar la fundabilidad y la tipicidad de la misma. Pero
no sucede, ¿no? El órgano jurisdiccional lo que quiere es hacer un análisis netamente dogmático, a ver si se imputó o no se imputó bien, pero para saber si se imputó o no se imputó bien, deberíamos tener la causal probatoria, ¿no? Porque fácilmente te pueden denunciar por feminicidio cuando el contenido sustantivo de la misma puede ser de lesiones, ¿no? Pero ahí ponen el contexto de imputación, ¿no? A ver si fue determinante la correcta imputación y no pueden hacer análisis probatorio. Así que esta sección es un poco extraño, ¿no? En cuanto tú quieres garantizar la legalidad penal, ¿no? Pero la legalidad penal entendemos que se divide en dos, ¿no? La sustantiva y la procesal, ¿no? Entonces, creo que no está bien definida, al menos en Perú, la excepción de naturaleza, de improcedencia de acción, ¿no? Entonces es un medio técnico que cuestiona la solución normativa, pero es extraño si no va a tener la probatoria, ¿no? Por ahí la casación 407-2015 Tacna, en su fundamento quinto, que habla sobre los hechos descritos en la disposición de formalización, ¿no? Y el juez simplemente se va a limitar a determinar si los hechos incorporados pueden ser causales de la imputación pertinente, ¿no? Entonces es solo cuestión del hecho sumido al derecho, ¿no? Pero la fórmula dentro de la naturaleza teleológica de las cosas tendría que ser hecho, derecho y prueba. Siempre es el acto propio de la naturaleza del principio acusatorio, pero es raro que no la apliquen, ¿no? Pero así las cosas, ¿no? Cuando el hecho no constituye delito y cuando está más resumido, ¿no? O cuando el hecho no es justiciable penalmente, ¿no? Pero creo que deberían aumentarse causales por principio garantista. En fin. Tenemos también las otras, la sesión de amnistía como el doctor hacía entre más, ¿no? Pero con eso al menos tenemos la opinión crítica del mundo de las excepciones, ¿no? Así que, bueno, la oportunidad es la misma, siempre se va a dictar una vez que el fiscal haya decidido continuar con la investigación preparatoria y puede deducirse mediante la etapa intermedia en la contestación de la absolución del requerimiento de acusación. Entonces, esa es como que la técnica procesal para aplicar las cosas, ¿no? Entre otras cosas y la tramitología, entre más, ¿no? Pero bueno, sin más, espero que hayan, aprendido algo y pues nada, muy agradecido por la oportunidad, gracias doctor Dilmer, gracias con todos. Bien, gracias doctor Hansel y doctor Dilmer por esta disertación y precisiones que, si bien era algo que inicialmente para el programa del diplomado no estaba contemplado, y sin embargo ha sido bastante fructífero, y sobre todo a nivel pragmático me parece que ha sido bastante interesante poder tener estas acotaciones y estas precisiones, doctor Hansel. Muchas gracias por su participación también usted. En este punto quisiera de pronto consultarle a los asistentes si es que existen algunas dudas, preguntas para los doctores, de modo tal que podamos absolver esos cuestionamientos, ¿sí? A ver, vamos a exhortar a las personas en esta sala para que puedan hacer las preguntas pertinentes. Vamos a dar un tiempo prudencial de pronto de 30 segundos. Siéntase la confianza de alzar la mano, prender el micrófono o a través de los comentarios realizar sus consultas. Muy bien, doctor Dilmer, en todo caso, si es que hay preguntas, se las hacemos llegar para que de manera diferida usted pueda hacer las respuestas correspondientes. A nombre del Centro de Estudios del Grupo Chile Colán y Moncada Romero y también del Ilustre de Colegio Abogados de Ica, le damos un cordial agradecimiento, esperando contar con vuestra presencia en futuras disertaciones. Muchísimas gracias, eso sería todo por el día de hoy. Muy buenas noches.